¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto la pantalla, Laura. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, algunas cuestiones ya estuvo adelantando María Luz recién en su presentación. El plan de negocios es una herramienta que, además de ser un requisito para poder postularse al premio IB50K, también va a ser una herramienta de mucha ayuda para aquellos equipos que estén con la idea seria de poder hacer algún desarrollo, algún emprendimiento tecnológico. Así que, esperen que quiero ver si puedo borrar acá porque me aparece esto ahí. Bien. Vamos a tratar de pensar qué es esto del plan de negocios. Y voy a tratar de llevarlos a un lugar lindo. Imaginen que se acabó la pandemia. Imaginen que ya podemos olvidarnos de los barbijos, podemos olvidarnos del alcohol en gel y de la prohibición de saludar a los otros con un beso o con un abrazo. Imaginen que se abren los aeropuertos y empiezan a volar los aviones, y después de haber estado juntando plata durante todo este tiempo, que no pudimos salir a comer, a gastar, etcétera, o porque, bueno, teníamos el pasaje ya comprado, decidimos salir a hacer un viaje. ¿A quiénes de ustedes se les ocurriría meter 4 pilchas a la valija, el cepillo de dientes y el traje de baño, que nunca falte, e irse rápidamente al aeropuerto? Probablemente no a muchos, a lo mejor todos tendríamos ganas de poder encarar un viaje, pero nadie lo haría de una manera tan intempestiva como para salir corriendo a tomar el primer avión, el primer vuelo, y ir a un destino sin haber hecho una mínima indagación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si estamos planificando hacer un viaje, si estamos pensando en conocer algún destino nuevo, seguramente vamos a tratar de leer un poco, primero vamos a necesitar información como para poder tomar alguna decisión, decir, bueno, a qué lugar queremos ir, qué tipo de visita nos interesaría hacer, y a partir de ahí empezaríamos a planificar de alguna manera cuáles van a ser los distintos pasos, si vamos a alquilar un departamento o vamos a parar en hotel, qué tipo de ropa tenemos que llevar según el tipo de viaje que vayamos a hacer. En definitiva, para cualquier tipo de actividad se hace al comienzo una actividad de planeamiento. Y el plan de negocios en ese sentido también es una actividad de planeamiento, es un ejercicio de planeamiento estratégico concretamente que permite a quienes están formulando ese plan de negocios poder tener una idea mucho más acabada de cómo puede, para el cual están pensando o el cual están queriendo implementar. El plan de negocios es una herramienta de planificación, y esto implica que va a terminar siendo trasladado, siendo materializado en la confección de un documento, ¿sí? Ese documento, ese escrito que ustedes armen, va a tener múltiples utilidades y muchos usos. En este caso, bueno, lo vamos a presentar para acceder a la postulación del IBE 50K, pero además nos va a servir también como para poder retratar de manera completa y de manera exhaustiva el proyecto en una forma global. Es decir, sentarnos a pensar antes de empezar a gastar plata, antes de empezar a comprar máquinas, antes de empezar a contratar gente. Tener el plan de negocios nos va a ser de mucha utilidad como para poder imaginar los distintos aspectos que involucran a este negocio, y en ese sentido, bueno, también tener ese documento es de alguna manera una garantía hacia terceros de que nosotros hemos hecho alguna clase de análisis, hemos tratado de interpretar información del mercado, hemos tratado de recolectar datos respecto al tipo de negocios que queremos llevar adelante. Entonces, bueno, también el plan de negocios va a terminar siendo el resultado de todo un proceso de indagación, de cuestionamiento y de búsqueda de documentación y de información en el mercado. Bien, en este caso les estoy presentando cuáles son las 4 grandes áreas, a mi juicio,
que están involucradas en el contenido obligatorio que requiere el IBE 50K. Esto quiere decir que, en definitiva, yo estoy trabajando esta idea de plan de negocios un poco orientada más específicamente a lo que el IBE 50K plantea. Si bien ustedes pueden llegar a encontrar en Internet, en general hay muchísimas herramientas para poder ver cómo armar ese plan de negocios, pero bueno, me pareció importante tratar de traer una propuesta que se adecue exactamente a lo que van a necesitar trabajar si van a postularse entonces a este premio. Así que bueno, elegí de los distintos contenidos obligatorios que plantea el IBE 50K, los agrupé en estas 4 áreas de trabajo. En primer lugar, lo que yo llamé la tecnoidea, que viene a ser, digamos, el espacio en donde cada uno de los que postulan el plan de negocios va a tener que encontrar la descripción y poder hacer una identificación de cuáles son efectivamente las condiciones de originalidad de la propuesta de innovación tecnológica, que como dijo María Luz, es una condición excluyente que debería estar expresada en el plan de negocios, el grado de madurez del proyecto, el tema de estudio de patentes, el análisis FODA, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, perdón. Eso sería, digamos, una de las partes que deberían estar dentro, sí o sí, del plan de negocios. Otra cuestión, que también la anticipó María Luz recién, es lo relacionado con el tema del marketing. Es decir, como estamos hablando de un plan de negocios de empresas de base tecnológica, la cuestión de la idea tecnológica es claramente importante, pero además también tenemos que ver cómo esa idea tecnológica va a redundar en la producción de un producto o en la prestación de un servicio que tenga que ver con la satisfacción de unas necesidades particulares, específicas que el mercado esté requiriendo. Así que en ese sentido, los puntos que van a tener que desarrollar tienen que ver con la oportunidad de negocios que el desarrollo representa. Y esto también es una condición excluyente dentro de lo que plantea el concurso. Por otro lado, van a tener que avanzar en la descripción de productos y servicios, van a tener que hacer un análisis de la competencia y hablar también de los mercados objetivos. Ahora, un poco de todas estas ideas que estoy planteando de una manera sintética en esta primera parte, las vamos a ir abriendo un poco más a medida que avance en mi presentación. Bueno, y nos quedan los últimos 2 grandes capítulos. Uno tiene que ver con la cuestión financiera y de operación. En este caso, bueno, me pareció importante subsumir en esta especie de capítulo todo lo vinculado al análisis financiero y al análisis también de la puesta en marcha, de cómo va a ser el proceso productivo para poder llevar adelante la configuración, el diseño, la configuración, el desarrollo y la instancia de operaciones cuando la idea ya esté madura como para poder salir al mercado. Así que bueno, ahí tenemos distintos requerimientos por parte del concurso. Debe establecerse el presupuesto necesario para poner el producto o servicio en el mercado. Se debe presentar un análisis económico y financiero, esto es un flujo de caja y el análisis de la rentabilidad del proyecto en el tiempo. También es importante agregar un cronograma de ejecución e inversión del proyecto y por último incorporar a todo lo que tiene que ver con análisis de proveedores. En este caso, bueno, según sea la idea que ustedes van a desarrollar, claramente también van a tener que incluir el capítulo de fabricación o de prestación de servicio que sea necesario de acuerdo a la idea que vayan a desarrollar. Por último, no menos importante, por las razones que explicaba recién María Luz, está la configuración del equipo de trabajo, el área de recursos humanos. Porque, como se dijo anteriormente, no se puede desarrollar un proyecto de esta naturaleza si no se configura específicamente un equipo a tal fin. Así que, bueno, en ese sentido, el programa del IBE 50K va a evaluar la calidad y amplitud del equipo, es decir, que estén cubiertos todos los roles que se necesitan en el contexto del plan de negocios,
y va a ser importante que se agregue el currículum vitae de cada uno de los integrantes del equipo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, vamos perfecto. Bueno, perfecto. Bien, y relacionado con la cuestión de la madurez tecnológica del producto, asociado un poco a esto que mencionaba María Luz anteriormente en relación a los distintos estadios por los cuales pueden ir avanzando los proyectos, es importante tener en cuenta que recién en los dos últimos niveles de TRL es donde estamos en estadios de productos comercializables, es decir, que están en condiciones de poder salir al mercado porque ya hablamos de sistemas que están probados y que están en condiciones de poder pasar a un proceso de fabricación o de prestación de servicios especificado. Así que bueno, una de las cuestiones que ustedes van a tener que identificar muy claramente y justificar el porqué es justamente en este camino del desarrollo de la madurez tecnológica del proyecto, en dónde está parado el producto o servicio que ustedes piensan llevar adelante. Esto es importantísimo para poder imaginar los que estamos evaluando después el proyecto, cuáles son los distintos pasos que van a seguir, porque claramente no va a ser lo mismo un proyecto que está en los primeros estadios a uno que está, por ejemplo, en un TRL7, que está como al borde de poder salir al mercado. Así que para los evaluadores esto es sumamente relevante, poder tener idea de dónde está efectivamente en este momento la idea de negocios o la idea de producto. Otra cuestión importante tiene que ver con la determinación del mercado. Yo acá, bueno, traje algunas cuestiones más vinculadas con hablar del producto. Cada vez que hablo de producto también estoy hablando de servicios, obviamente. Y por otro lado, la cuestión de los clientes. Así que bueno, en relación al producto, es importante que ustedes entiendan que no hablamos en sí de la importancia de un determinado producto, sino que el plan de negocio tiene que dar idea de modelo de negocios. Es decir, los productos pueden cambiarse, alterarse, pueden copiarse, pueden clonarse, pueden transformarse. Es decir, el producto no es en sí la esencia, sino que el modelo de negocios, es decir, el modelo que incluye la consideración de ese producto, más la vinculación de ese producto a un determinado mercado y a unas determinadas condiciones de operación, la que le va a dar la idea, digamos, de interés o la idea de ser una gran idea justamente a ese desarrollo que ustedes vayan avanzando o que vayan pensando. Así que una vez que ustedes piensan en el producto, hay que empezar a pensar en términos del modelo de negocios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que este producto, que a lo mejor es un producto que no genera, digamos, ninguna diferencia respecto de lo que tiene otro proveedor, posiblemente existan vueltas que podamos darle a ese proyecto para que a partir del modelo de negocios pueda haber un componente de diferenciación interesante. Por otro lado, también es importante que ustedes en el plan de negocios discutan los riesgos del modelo de negocios. Esto es, que se anticipen de alguna manera a las objeciones que los evaluadores vamos a plantearles. Seguramente los planes de negocios vienen casi siempre planteados en términos muy optimistas, y lo que los evaluadores vamos a estar mirando es si ustedes efectivamente conocen el mercado, conocen porque han investigado, han indagado, tienen información concreta, o si simplemente están enamorados del producto o del proyecto, porque no es lo mismo, ¿no? Uno puede como emprendedor estar enamorado del producto o del proyecto, pero también tenés que tener la información y el conocimiento necesario como para poder saber dónde van a estar las fallas, cuáles pueden ser los problemas que se pueden llegar a presentar. Así que en ese sentido, no tengan miedo de plantear las objeciones o de tratar de anticiparse a las objeciones que vamos a poder plantear los evaluadores cuando nos toque leer el desarrollo. Bien, otra cuestión súper importante es conocer a la competencia. Y cuando hablo de términos de
de conocimiento de la competencia, me parece que sería importante que pensemos en términos de productos sustitutos y también en términos de productos complementarios. Es decir, que tengamos como una mirada de competencia bien amplia. Competencia puede haber como distintos niveles para poder entenderlo. Podemos pensar que la competencia es quien fabrica lo mismo que fabrico yo. Podemos decir que competencia es quien satisface la misma necesidad del producto, que satisface el producto que yo fabrico, ¿se entiende la diferencia? No hablo de producto, sino de necesidad. Y después también podríamos pensar en términos mucho más amplios y más difíciles también de manejar, cuando hablamos de conocer a la competencia en términos de aquellos que venden propuestas que están, digamos, en un valor similar, ¿no? Bueno, las dos primeras dimensiones de la competencia que les mencioné me parece que son importantes para tenerlas presentes. Y esto de los productos sustitutos y los productos complementarios, que viene un poco de la teoría económica clásica, el producto sustituto es aquel que a medida que el precio de un producto A aumenta también el consumo del producto B, ¿no? Si aumenta, por ejemplo, el precio del café, dejamos de tomar café y pasamos a tomar más mate o a tomar más té. Bueno, estos son los productos que sustituyo, en los cuales entonces el consumo de uno aumenta a medida que aumenta el precio del otro. Y en el caso de los complementarios hablamos de bienes que de alguna manera se consumen en conjunto. Por ejemplo, el clásico ejemplo son los automóviles y las ruedas, los neumáticos, ¿sí? Va a ser muy difícil que si hay una caída en la venta de los de automóviles, del mercado automotor, se demuestre una gran alza en el mercado de la producción de ruedas. Entonces, bueno, tener en cuenta un poco estas cuestiones. Casi siempre es muy gracioso, porque a veces pasa que me toca por ahí charlar con algún emprendedor o hablar con algún estudiante que está queriendo desarrollar alguna idea de negocios en particular, y plantean el tema. Bueno, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu competencia? No tengo competencia porque mi producto es nuevo. Siempre hay alguna competencia. Los invito a que traten de indagar en profundidad quiénes son los que están fabricando cosas parecidas a las que nosotros estamos ofreciendo. Y a partir de que ustedes identifican a la competencia, van a poder también encontrar más fácilmente cuáles son las herramientas de diferenciación, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar me parece que les va a ayudar a poder trabajar en esto de la diferenciación del producto. Otra cuestión importante y que después va a tener un correlato cuando vayamos a la parte de la presupuestación, del análisis financiero, tiene que ver con la política de precios, descuentos y bonificaciones. La política de precios, o sea, preguntarnos qué precio le pongo a mi producto o a mi servicio, es una gran pregunta que tiene que ver con conocer el mercado, con conocer los costos de producción, con conocer los costos de abastecimiento, con ver qué tipo de imagen le quiero dar al mercado. Es decir, si ustedes indagan un poco en relación a la forma en la que se pueden fijar precios, van a ver que hay como 10, 15 factores que van a tener que tener presentes a la hora de poner un precio. El precio no es únicamente cubrir los costos y ganar algo, sino que hay muchas cuestiones que deberían tocarse o tenerse presentes al momento de decidir cuál va a ser la estrategia de precios que vamos a aplicar para nuestro negocio. Otra cuestión súper relevante que también a veces encuentro que falla en la presentación de los planes de negocios en el concurso, tiene que ver con la identificación de las correctas cadenas de distribución, y a esto hace referencia a las cuestiones tanto de logística como los intermediarios. A veces los intermediarios tienen más posibilidades de llegada a determinados tipos de clientes que las que podríamos llegar a tener nosotros tratando de lograr ese contacto por las nuestras. Y en este sentido, a veces puede ser que sea más conveniente pagar una comisión de ventas a un intermediario que no pagarla y tratar de salir nosotros a vender nuestro producto, nuestro servicio
a un mercado al que desconocemos. Entonces, bueno, hay que también indagar un poco respecto de cuáles son los mejores actores que están presentes en esa cadena de distribución para tratar de encontrar a aquellos que de alguna manera permitan potenciar el desarrollo de nuestra idea. Y bueno, finalmente les dejo ahí una lista de distintas herramientas, que son herramientas tradicionales del marketing, el mix de marketing, la cruz de Porter, la cadena de valor, como para que cuando vayan desarrollando su plan de negocios puedan utilizar esas herramientas para poder tener una visión más completa del análisis del producto, mercado, etcétera. Bueno, y después en relación al tema de los clientes, es importante que nosotros pongamos el foco en entender al cliente, en entender cuál es su necesidad y entender a partir de la necesidad cuál es la propuesta de valor que nosotros vamos a hacer. Y esa propuesta de valor entenderla en términos de dónde vamos a vender, dónde vamos a atender a nuestros clientes, cuándo, en qué momento, en qué circunstancia, en qué oportunidad, en qué momento, hasta incluso hablando en términos de altas y bajas temporadas, hay algunos productos o servicios que están sujetos, digamos, a la variabilidad por estacionalidad. ¿Y cuánto? Es decir, ¿cuánto le vamos a vender a cada tipo de clientes? En relación al tema de identificar a los tipos de clientes, bueno, pensar a quién le vendo. ¿Le estoy vendiendo a un cliente industrial? ¿Le estoy vendiendo a un consumidor final? ¿Le estoy vendiendo al sector público o al sector privado? ¿O le estoy vendiendo tal vez a un cliente monoxónico? Es decir, a alguien que compra la totalidad de mi producción y que en ese sentido me va a plantear algunas limitaciones en cuanto a la posibilidad de negociar precio. Bien, y por último también es importante ver las cuestiones vinculadas a la segmentación y al posicionamiento. Segmentación tiene que ver con identificar de un mercado universal cuáles van a ser los nichos en los cuales me conviene plantear la venta de mi producto o mi servicio. Es decir, podemos hacer una segmentación de tipo jurisdiccional, hablando, por ejemplo, de salir a venderle al mundo entero o vender únicamente en una determinada localidad. Podemos hablar de una segmentación por género, una segmentación por edades, una segmentación por niveles socioeconómicos. Es decir, ustedes tienen que encontrar cuál es la variable para poder hacer esa segmentación, y una vez que tenemos identificado ese nicho, tenemos que encontrar, digamos, cómo podemos de alguna manera medir el nicho, ¿no? Tenemos que saber que ese nicho es un nicho al cual podemos nosotros acceder prácticamente con la venta de nuestro producto o nuestro servicio, y a la vez es un nicho que nos puede llegar a resultar de mucho interés en cuanto a que nos asegura un determinado volumen de compras que va a sostener el funcionamiento de la organización. Hay veces que hay nichos muy pequeños, muy chiquititos, que plantean el desafío de que al ser tan pequeños no se generan los volúmenes de negocios que son requeridos para sostener rentablemente a cualquier organización. También las cuestiones vinculadas al posicionamiento. El posicionamiento va a tener que ver ahí un poco más tal vez con la cuestión de la identificación de la marca, los canales de publicidad y de comunicación en definitiva con el cliente. Segmentación y posicionamiento dan de alguna manera una identificación de un nicho específico, y a la vez es el lugar que necesitamos indagar, entender bien para poder medirlo, para poder después ir al financiero y hacer nuestros números y ver si nos funciona bien. Voy a pasar a hablar ahora del equipo de trabajo. Otra de las cuestiones que se ve mucho en la evaluación de los planes de negocios es que a veces no están adecuadamente balanceadas los distintos perfiles que tienen que estar presentes en un desarrollo de una empresa de base tecnológica. ¿Por qué? Normalmente, ¿se acuerdan cuando mostré al comienzo la diapositiva con el camino donde les decía, bueno, ¿dónde está tu idea a nivel de TRL?
Lo que pasa con los TRL es que a medida que vamos avanzando por esa ruta de los TRL, nos vamos a encontrar con que también van cambiando de alguna manera los actores. Es decir, al comienzo de los primeros estadios del nivel de desarrollo, vamos a ver que la cuestión tecnológica o técnica es la que tiene una posición mucho más dominante, porque se trata de aprender de diseñar un producto o un servicio nuevo, de fabricarlo, de resolver un montón de cuestiones técnicas que aparecen en el camino, mientras que a medida que nos vamos acercando hacia los últimos pasos de los TRL, estadios 7, 8 y 9, ahí vamos a tener la implicancia de que van a empezar a aparecer otros actores que antes no habían tenido, digamos, tanta participación. Y ahí incluyo yo al manager o al líder, al CEO de la organización, es decir, la persona que toma las decisiones con una visión estratégica de largo plazo y de largo alcance en el contexto de la organización. Pero también es importante que a ese manager y a las personas o al equipo que está conformando el área técnico-tecnológica, se sumen también especialistas o personas que tengan una visión, una perspectiva, desde el punto de vista comercial, es decir, que estén con los ojos del cliente dentro del contexto de la organización, y por otro lado, quienes estén manejando la cuestión financiera. Entonces, tiene que haber un adecuado balance entre estas distintas áreas o distintas funciones para poder entender si el plan de negocios tiene visos de poder ser realidad. Una vez que tenemos definido el mercado, o sea, definimos el producto, definimos el cliente, pudimos armar el equipo de trabajo, identificamos si estamos cerca de en qué nivel de desarrollo tecnológico estamos ubicados, tenemos que empezar a ponernos objetivos. Y acá les dejo, digamos, una especie de guía que nos va a permitir poder identificar cuáles son las características que definen a un objetivo como tal. Un objetivo tiene que ser algo específico, algo que se mida. Lo que no se mide, decimos los administradores siempre, lo que no se mide es algo que no se controla. Entonces es importante que cuando ustedes fijen objetivos tengan la consideración de que sean efectivamente medibles, ¿sí? De que sean casi tangibles, les diría. Bueno, tiene que ver con la posibilidad de que esos objetivos sean obtenibles de alguna manera, que sean relevantes, es decir, que valga la pena medirlos para poder después compararlos y para poder después decir hasta dónde hemos llegado. Recuerden que de alguna manera esta herramienta de planificación, de planeamiento estratégico que propone el plan de negocios, también va a tener su correlato posterior cuando vayamos a una instancia de control. Es decir, lo mismo que yo estoy definiendo en esta instancia de planeamiento, me puede llegar a ser de mucha utilidad para poder después controlar cuando el proyecto ya esté encaminado, llevándose adelante. Y por último, cuestiones de los objetivos tienen que estar vinculados con cuestiones medibles en un determinado tiempo. Es decir, también al fijar objetivos tenemos que poder saber en qué momento vamos a tomar la foto, vamos a sacar la fotografía para ver si efectivamente logramos o no cumplir con ese objetivo. Si yo digo algo así como, por ejemplo, no sé, aumentar el mercado de la empresa en un 10%, en realidad no estoy diciendo nada, no es un objetivo, es más que nada un deseo. Yo tengo que poder especificar ese objetivo de manera tal que yo sepa en qué momento voy a poder tomar esa medida y verificar si se cumplió o no se cumplió. Elegimos entonces al equipo de trabajo, desarrollamos el producto, fijamos objetivos, es momento de llegar ahora al presupuesto. Y el presupuesto es, a mi juicio, la síntesis de todo lo que se vino trabajando en el desarrollo del plan de negocios. ¿Por qué? Porque en general en el presupuesto vamos a ver que empezamos a diseñar nuestro plan de negocios, empezamos a escribir ese documento, pero después vamos a tener que pasar del del punto DOC, vamos a tener que pasar al XLS, vamos a tener que ir al Excel o a la planilla de cálculos, para poder empezar a tirar algunos números y poder empezar a armar ese presupuesto. Acá les estoy planteando algunas cosas que me parece que son importantes, son relevantes a la hora de armar ese presupuesto.
En primer lugar, definir el horizonte de planeamiento. ¿Cuánto tiempo se considera necesario poder llevar adelante un plan de negocios? O sea, ¿por cuánto tiempo yo tendría que plantearme hacer este ejercicio? Bueno, como mínimo yo les sugiero siempre hacer un presupuesto que vaya de 3 a 5 años. ¿Por qué digo 3 a 5 años? Porque normalmente en un horizonte de planeamiento de 3 a 5 años, vos pasaste por la compra de bienes de uso que se amortizan a lo largo del proyecto, los bienes de uso se compran al principio, entonces si hago un horizonte de planeamiento de menos de 2 años, voy a tener una carga muy fuerte de gastos al principio y de inversiones al principio que no me va a permitir ver si el negocio madura a un poco más de plazo, ¿sí? Si yo por otro lado hago un horizonte de planeamiento a 10 años, en el medio de los 10 años voy a tener renovaciones por las amortizaciones de muchos bienes de uso, ¿no? Entonces, en este caso, y además, bueno, porque también hacer un planeamiento a 10 años prácticamente es un ejercicio intelectual muy poco útil, en el sentido de que cambia tanto el mercado y las condiciones de funcionamiento que, bueno, difícilmente pueda llegar a tener validez un ejercicio con un plazo de planificación tan amplio. Es importante identificar en ese horizonte de planeamiento cuándo va a ser el momento en que salga el producto al mercado, ¿sí? ¿A partir de qué mes, si estoy midiendo del mes 1 al mes 60, los 5 años, bueno, ¿en qué mes voy a salir con el producto al mercado? Y esto lo aclaro porque también he visto en muchas presentaciones que me ha tocado evaluar, que a veces no está muy claro esto, en qué momento va a salir. Entonces uno tiene que empezar a hacer preguntas o buscar con muchísimo detenimiento en el presupuesto. Es importante que ustedes tengan bien en claro en qué momento se sale a vender al mercado. Les decía el tema de los plazos también por el tema de la obsolescencia y los periodos de amortización de los bienes de uso. Es importante considerar esto en el presupuesto. Claramente esto tiene un impacto muy importante. Lo mismo que los plazos de devolución de préstamos. Si hubiera préstamos que hay que amortizar a lo largo de un determinado horizonte de planeamiento, es importante agregarlo. Y por último, una cuestión importante también para mencionar en relación al tema del tiempo, es que la fecha de venta no es lo mismo que la fecha de cobranza. Esto lo aclaro porque casi siempre existen algunos productos o servicios que tienen que producirse y salen al mercado, y la cobranza, es decir, el momento en el que la empresa va a poder lograr efectivizar el ingreso del dinero, a veces pasa varias semanas más tarde, ¿no? Entonces, bueno, esto de la fecha de venta, distinto a la fecha de cobranza, también hay que considerarlo, si llegara a ser necesario, en el presupuesto. Otra de las cosas es las ventas estimadas. Les dije, tienen que pensar en armar, en definir, identificar quiénes van a ser los clientes y qué tanto le vamos a vender, cuánto le vamos a vender, porque a partir de las ventas es como vamos a empezar a estimar el resto de los números en el presupuesto. Es decir, es el primer renglón que nosotros tendríamos que poner en cualquier presupuesto, el que inicia, el que dispara de alguna manera todos los procesos de producción y de comercialización posteriores. Es importante que ustedes, cuando identifiquen las ventas estimadas, no solo las planteen en términos de en pesos, es decir, cuántos fondos ingresarían a la empresa, sino también que vinculen esas ventas con las unidades, es decir, ustedes van a tener dos límites en el mercado. Por un lado, el límite que el propio mercado les va a imponer de decirles si les van a comprar o no una determinada cantidad de producción que ustedes pueden sacar a la competencia, sacar a la venta, perdón, pero también ustedes tienen que considerar cuál es el límite de producción. Entonces, con algunos de esos dos límites se van a chocar en algún momento. Es importante que ustedes sepan cuál es el que va a venir primero, digamos, ¿no? Entonces, por eso les digo que acá es importante vincular esto de las ventas con el plan de operaciones, porque no es lo mismo las ventas estimadas que las capacidades operativas o que las posibilidades de
de vacío de mercado que ofrezca, digamos, el conjunto, el colectivo de clientes. Bueno, también tenemos que tener en cuenta a la hora de armar el presupuesto el análisis de proveedores. El área técnica seguro va a tener en cuenta al proveedor desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista del tiempo de abastecimiento. Nosotros tenemos que prestar atención en este caso, en este capítulo, al tema del costo de compra, es decir, muchas veces un peso ahorrado en el costo de producción tiene un leverage, un impacto mucho mayor, un apalancamiento, decimos, mucho mayor que un peso cobrado de más en el precio. Entonces, es muy importante prestar muchísima atención al costo de producción. Bueno, prestar atención en particular a los proveedores estratégicos, van a ver que se cumple la ley de Pareto, 80-20, en donde va a haber un 20% de proveedores estratégicos que significan el 80% de las compras, así que bueno, en ese momento, cuando los identifiquen, hay que hacer un seguimiento muy pormenorizado en relación a este tipo de proveedores. Y también identificar si hay proveedores monopólicos, porque aquí una vez más, al igual que en el caso del cliente monopsónico, las dificultades están en poder negociar los precios. Bueno, y en este caso, la última cuestión que tenemos que considerar al momento de hacer el cierre de nuestro presupuesto es hacer un análisis económico-financiero, es decir, verificar el flujo de caja, es decir, cómo se va a financiar la organización, y también hacer los análisis de rentabilidad clásicos, que son el VAR, el TIR y el periodo de repago. Bueno, 5 claves, digamos, como 5 consejos importantes para hacer una especie de síntesis de lo que hablamos hasta acá. Pensar en la necesidad del cliente, siempre pensar el diseño del producto o el diseño de la prestación de servicios a partir de la consideración de qué es lo que el cliente busca o qué es lo que el cliente necesita y cómo yo le doy valor a partir de mi propuesta de negocios. Respaldar con datos, es importante que ustedes los datos que vayan recolectando en sus investigaciones, en sus indagaciones, en la búsqueda de poder comprender el mercado, de poder comprender cómo opera el producto o servicio en esas posibilidades, tiene que haber datos y ustedes van a tener que dejar constancia de los datos, ¿no? Porque si no, a los evaluadores también se nos hace muchas veces difícil poder hacer el seguimiento porque no sabemos de dónde salieron los datos que los participantes están indicando. Otra de las cuestiones que me parece que es interesante es tratar de hacer un cuestionamiento tipo Pestel en el proyecto. Y esto tiene que ver con cuestionar desde un punto de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental, la E por environment, ambiental y legal. Es decir, tratar de atravesar el plan de negocios a partir de estas 6 visiones distintas para asegurarse, al atravesar el plan de negocios por todos estos filtros, nos vamos a asegurar de que, bueno, que efectivamente satisface condiciones políticas, económicas, etcétera, para que de alguna manera nos dé una idea de ser un proyecto sustentable, un proyecto sólido, ¿verdad? Bueno, después la cuestión de la exhaustividad. Es importante que ustedes profundicen en la búsqueda de datos y que pongan todo lo que sea necesario en el plan de negocios pensando en las posibilidades de control posterior. Es decir, un análisis de plan de negocios en general se hace para después no volver a repetirlo, para después, en todo caso, utilizarlo como guía para poder controlar el avance del negocio. Entonces, traten de gastar tiempo en este momento en ser exhaustivos. Por otro lado, si la idea de negocios es sólida o es buena, una vez que ustedes reciben también de parte de los evaluadores nuestra visión de su plan de negocio, los vamos a ayudar a que obviamente puedan mejorar mucho más la visión del negocio. Y bueno, y es clave también la cuestión de hacer los números, de poder llevar adelante el análisis económico-financiero. Yo estoy segura que cuando ustedes empiecen a hacer el presupuesto y tengan que
que poner números en las distintas filas, esto los va a ayudar justamente también a ser más exhaustivos en la planificación. Bueno, ya llegando, digamos, a la parte final de mi presentación, algunas señales de peligro que es importante tener presente. En primer lugar, el peligro vinculado con la propia convicción de que mi proyecto, mi producto es lo mejor que hay, estoy enamorado, me encanta, esto tiene muchas posibilidades de poder salir al mercado. Bueno, hay que ser sinceros, traten de no engañarse en relación a las posibilidades de crecimiento, valorando de una manera adecuada, de una manera razonable, las reales posibilidades de crecimiento del negocio. Por otro lado, van a encontrarse con situaciones en las cuales pueden llegar a aparecer equivocaciones. Las equivocaciones son siempre caminos de aprendizaje, así que si hay equivocaciones en ese sentido, me parece que está bueno equivocarse para poder aprender y para poder entonces ganar en resiliencia y en experiencia. Piensen en la pandemia como un ejemplo de un auténtico cisne negro en términos de Taleb, pensando la pandemia como algo que aparentemente todo el mundo sabía que se venía una enfermedad tipo gripe, según estuve leyendo por muchos lugares, pero nadie se imaginó que iba a tener todas estas consecuencias, ¿no? Y bueno, piensen que también a los proyectos de negocios les pueden caer pandemias específicas, puede haber situaciones del contexto que plantean riesgos y plantean circunstancias difíciles, y bueno, y en ese sentido me parece que la perspectiva es entender que el cambio va a ser lo único permanente de aquí en adelante, ¿no? Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es tener una actitud abierta, proactiva, para poder tratar de anticiparnos al cambio y de flexibilizarnos, nada más y nada menos. Bueno, y como cierre, les dejo esta frase. La idea tecnológica, la idea de innovación que ustedes vayan a presentar en este plan de negocios, está bien, pero no es lo único. Esa idea tiene que tener, digamos, una posibilidad de poder convertirse en realidad. Así que, bueno, no se trata únicamente de tener esa idea, sino también ver de qué forma convertimos a esa idea en realidad.